Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos están escuchando. Agradecemos que nos sigan en la transmisión. Hay mucha gente conectada, les mandamos un saludo. Lugares que jamás imaginábamos que podíamos sembrar una semilla de la palabra de Dios. Fíjese, un día recibí un correo. El correo venía de Afganistán y a mí me sorprendió. Dije, ¿Afganistán? Pues, ¿quién va a escucharnos en Afganistán? Era un soldado norteamericano, o sea, de padres latinos, pero él había nacido en los Estados Unidos y él era un cristiano y nos escuchaba. Y ese correo que me llegó me dice: pastor, en este momento estamos 60 soldados, algunos no hablan español, pero les estamos traduciendo la enseñanza, y queremos decirle que, bueno, aquí en el lugar donde estamos resguardados, nos ponen internet y los escuchamos. Y yo me quedé sorprendido. Dice, hay entre 60 a 80 soldados que escuchamos todas las noches alguna enseñanza. Yo dije, Señor, qué maravilloso. Así es que a todos los más de 70 países que nos ven por internet, les mandamos un saludo, un abrazo. Aquí estamos, bien contentos. No estaba escondido, no estaba nada, aquí estoy, todo bien. Ay, es que a veces los hermanos preguntaban, ¿dónde está el hermano Chuy? No lo escondan. No, pues ¿cómo que me escondan? No, siempre hemos estado aquí, pero ocupados en los deberes ministeriales. Pero hoy quiero iniciar una nueva serie. ¿Qué le parece? Así es que esta serie la he titulado Enfrentando tus gigantes. Y el primer tema que voy a tratar lo he titulado Gigantes en la tierra. Y voy a tomar un texto que está en Números 13, versículo 33, que dice así: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. La travesía de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida es un cuadro que ilustra de manera impactante lo que para nosotros hoy es la vida cristiana. Dios quería llevar a su pueblo Israel de la esclavitud a la libertad, al disfrute de una tierra donde Dios les ofrecía una vida llena de bendiciones de todo tipo. Es exactamente lo mismo, es como una metáfora, como una ilustración de lo que hoy es para nosotros, de cómo Dios nos quiere llevar de la esclavitud del pecado a la libertad y al disfrute de la vida abundante que Cristo ofrece. Él, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Cristo ofrece una vida abundante donde hay abundancia de paz, donde hay abundancia de amor, abundancia de todo tipo de bendiciones, y al final la vida eterna a aquellos que, obedeciéndole, perseveran en sus caminos. De todos he sabido, sin duda, de lo que el mundo está viviendo en estos últimos meses, tiempos difíciles. Mire, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, al 1 de mayo de este año 2020 se han reportado, al 1 de mayo, ya pasaron un par de días, pero esta es mi estadística hasta el 1 de mayo que yo obtuve de información. 3.230.924 personas están contagiadas por el COVID-19. Y la Organización Mundial de la Salud reporta 233.542 personas que han muerto. Ahora bien,
Si nosotros comparamos estas cifras de fallecidos con la población mundial, que según la ONU es de 7.700 millones de habitantes, al compararla, los fallecidos con el número de habitantes equivale al 0.0003%, lo cual nos habla de que es una porción mínima de fallecidos por el COVID-19. Sin embargo, esta llamada pandemia ha provocado a nivel mundial un temor gigantesco. Millones de seres humanos alrededor del mundo están sumergidos en el temor. Pues resulta que ahora el virus que más está contagiando a las personas es el temor, precisamente. El temor se ha convertido en un gigante que tiene aterrorizados a millones de seres humanos alrededor del mundo. Déjeme compartirle lo que escribió un columnista reconocido aquí en México en una revista y en algunos diarios de aquí del país de México. Él escribió lo siguiente hace unos cuantos días: a causa de esta pandemia hay temor de perder el empleo, temor de perder nuestros ahorros de muchos años de esfuerzo y dedicación, temor a no poder pagar el crédito bancario, temor a despedir trabajadores, temor a que el negocio se vaya a la quiebra. Tenemos temor a la incertidumbre del futuro, pero sobre todo tenemos el temor de perder algún ser querido por este virus. Atravesamos, continúa diciendo este columnista, atravesamos unos días de grandísimo temor, navegando en medio de una pandemia con el temor de un descalabro económico histórico del cual será difícil recuperarse. Atravesamos la economía del miedo, un temor emocional que se compara con las peores crisis de la historia. Queridos lectores, la situación no pinta nada bien. Vivimos en una incertidumbre brutal en todo el mundo. El número de contagiados va en aumento, así como el de fallecidos. En todo el mundo el impacto del COVID es impresionante. Las principales bolsas del mundo han caído estrepitosamente, obligando a comparar esta caída con la Gran Depresión de 1929 y la crisis financiera del 2008. Igualmente la inversión, la producción industrial, las ventas están desaceleradas por la cuarentena obligatoria que muchos países han exigido, afectando la cadena del suministro. Y para colmo, el petróleo a precios mínimos. Pero lo más dramático que viene, el miedo más grande, el temor más grande que se avecina para la economía, serán los millones de empleos que se perderán, las familias que sufrirán rezagos y, peor aún, la pérdida de bienestar que habrá en países en desarrollo como México. Para nuestro país el impacto será descomunal. El tipo de cambio del dólar ha superado los 25 pesos, alcanzando un máximo histórico. El turismo, el transporte, restaurantes están teniendo pérdidas muy fuertes en sus ingresos. El sector manufacturero reduce con ello su productividad y con esto los sectores estarán generando pérdidas de empleos. El columnista terminó de esta manera su columna: el ingreso económico de gran parte de la población se verá reducido, por lo que el consumo de bienes y servicios disminuirá dramáticamente. El Producto Interno Bruto de México caerá, es inevitable. Bueno, ante este panorama tan desolador, tanta información que ha abrumado a los 7,000 millones de personas alrededor del mundo,
¿qué pasará con nosotros los cristianos? ¿Dónde entramos nosotros? Bueno, como respuesta tengo que decirles lo siguiente: los cristianos no estamos exentos de ser contagiados por el temor, al que llamaremos como si fuera un virus, el virus del temor, que se contagia fácilmente. No, no estamos exentos. Pero si nos dejamos contagiar, si no tenemos esa protección y nos contaminamos, nos contagiamos de ese temor, este se puede convertir en un gigante invencible. Desgraciadamente, el virus del temor es muy, pero muy contagioso. Se contagia de una manera tan veloz que no hay virus que le compare. En alguna ocasión yo les compartía una historia que viví. Yo era un joven de 18 años y todavía no conocía al Señor, y yo iba con un primo en un colectivo aquí en la ciudad de Guadalajara. El camión donde íbamos iba lleno de gente, iba gente de pie, como acá en estos países suele suceder, ¿no? Otros colgados, en fin. Y el chofer manejaba como si trajera un montón de ganado. Bueno, así manejan acá, no sé, en otros países. Y recuerdo que circulábamos por una de las calles céntricas de aquí de la ciudad de Guadalajara, y mi primo y yo íbamos sentados, nos tocó sentarnos. Se fue llenando posteriormente el camión, pero íbamos sentados justamente donde las ruedas traseras. Yo iba sentado aquí y está una curva de lámina donde cubría las llantas traseras. Y en un momento en que el camión va a velocidad, hay una calle, unas calles aquí en Guadalajara que hacen como algo sinuoso así, y cuando el camión repleto de gente toma esa pequeña curva y luego hace esto, pues el movimiento por inercia del peso del camión es hacerse de bambalearse, ¿cierto? El asunto es que por el movimiento del camión, las llantas rozaron la lámina que la cubrían justo debajo de mis pies, y empezó a salir humo y la gente empezó a gritar. Todos empezaron a gritar: se está quemando el camión, se está quemando el camión. El chofer detuvo inmediatamente el camión y todos empezaron a salir, se apretujaron en las entradas, empezaron a romper los vidrios. Y yo recuerdo que mi primo me gritaba de abajo de la banqueta: bájate, primo, bájate. ¿Qué me había pasado? Estaba tan lleno de miedo, de temor, que en mí surtió el efecto de inmovilizarme. Yo me quedé agarrado así. No tuve la capacidad en ese momento de reaccionar. Otros lloraban, otros gritaban, otros, no sé, era un caos aquello. Pero esa historia ilustra perfectamente cómo en un lapso de 15 segundos, 20 segundos a lo más, el temor invadió a más de 60 personas que íbamos en ese camión. Hay un pasaje en la Biblia, una historia muy interesante en Marcos capítulo 4, versículo 35, donde narra una historia muy interesante, donde vamos a descubrir que el temor jugó un papel muy importante en la reacción de los discípulos. Dice Marcos 4:35: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, Jesús habló: pasemos al otro lado. Enfrente tenían al mar de Galilea. Versículo 36: y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba, es decir, sin preparativos, así, se subieron a la barca y vámonos. Le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Mucha gente lo estaba siguiendo.
En el versículo 37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento. En Lucas, dice de pronto, o sea, de manera intempestiva. Es algo que no se espera. Es como cuando decimos: ay, es que yo no esperaba que me despidieran del trabajo. De pronto se dan situaciones en la vida que confrontan nuestra situación espiritual, nuestra situación mental, y nos desafían, porque hay que tomar acciones. Dice que de pronto se levantó esta gran tempestad de viento. El mar de Galilea está rodeado de algunas montañas, algunos acantilados donde no hay mucha vegetación, y cuando los choques de corrientes de aire, que es muy común, se suelen dar, de pronto se hacen como remolinos y bajan de manera velocísima hacia el mar de Galilea. O sea que en cualquier momento se puede dar esta situación, y sucede justo cuando Jesús con sus discípulos van navegando en el mar de Galilea. Pero dice aquí que este viento echaba las olas en la barca. Hay de olas a olas. Cuando ellos subieron, las olas, me imagino, eran pequeñas, no sé, 45 centímetros. Pero cuando las olas empezaron, cuando el viento comenzó a soplar, las olas empezaron a crecer. De tal manera, dice, que se anegaba el barco. Lucas dice que el agua se metía dentro de la barca. Es decir, comenzaron olas lo suficientemente grandes como para hundir la barca. Y ahí ya se empezó a poner la situación difícil. Ahí ya las olas es como cuando vamos a la playa, las olas pequeñas de 1 metro, uno las brinca y se ponen allí a juguetear, pero cuando llegan olas de 3 metros ya las vemos gigantescas. ¿Qué sucedió? Dice el versículo 38. Y él, o sea Jesús, estaba en la popa, en la parte trasera de la barca, durmiendo sobre un cabezal. Esto habla de la humanidad de Jesús. Estaba cansado, había orado por mucha gente, había predicado todo el día, estaba cansado y se puso a dormir sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mire, esta frase, no tienes cuidado que perecemos, es una frase que tiene la connotación o la idea es como de llamar la atención, casi como un regaño, como diciéndole: Señor, ¿qué no nos vas a cuidar? ¿Por qué te descuidas y nos descuidas a nosotros? Ahora, en este momento vemos a los discípulos todos contagiados por el virus del temor. No vemos en este pasaje que uno solo de los discípulos haya dicho cosas como: no se preocupen, Jesús está en la barca, no va a pasar nada. Alguien que trajera la palabra en ese momento para infundir fe en los corazones. No, el temor se apropió en cuanto el viento sopló, las olas se levantaron, el virus del temor corrió por toda la barca y contaminó a todos los discípulos. Dice el versículo 39: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Es muy interesante este pasaje de cómo nos muestra, por un lado, cansado, tenía que dormir, la humanidad de Jesús, y aquí nos muestra la divinidad de Jesús. El Cristo eterno, el Hijo de Dios, hecho hombre, 100% hombre, 100% Dios, lo vemos en todo su esplendor, en este corto pasaje manifestándose en sus dos naturalezas. Y enseguida en el versículo 40 les dijo: ¿por qué estáis amedrentados?
La palabra amedrentados aquí en el griego es una palabra deilos que significa cobardía. O sea, se puede traducir: ¿por qué están acobardados? La cobardía, ¿qué es la cobardía? Es temor ante alguna amenaza o temor a situaciones difíciles. Para ellos era una situación difícil, a pesar de que algunos eran pescadores y ya habían tenido muchas experiencias, sin duda, cuando andaban pescando. Pedro, Andrés, los que eran pescadores, sabían que de pronto se levantaban tempestades, pero esta parece que sobrepasó a los que ellos habían experimentado. Y de pronto vemos unos discípulos acobardados, temerosos, miedosos, y viene un reproche de Jesús hacia sus discípulos y les hace esta pregunta: ¿cómo no tenéis fe? En otra versión dice: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde quedó su fe? Hasta este momento ellos ya habían experimentado y visto y tocado al Cristo encarnado. Habían visto muchos milagros, habían escuchado su enseñanza, pero estaban aprendiendo lo mismo que nosotros. Pero Jesús les dice: ¿cómo no tenéis fe? Y aquí vemos que la fe en los momentos difíciles es fundamental. Esta situación que vive el mundo y que donde los cristianos estamos incluidos, vino a descubrir, entre muchas cosas, la verdadera condición espiritual en la que tú estabas. Si tú eras de esos cristianos tibios y repetitivos, indolentes, descuidados, pues tu fe obviamente no estaba fuerte. Y ahorita estás como los discípulos, todo acobardado, temeroso, miedoso. He ahí la importancia de mantenernos en la fe. Jesús ha prometido estar con nosotros, ¿cierto? Hasta el fin del mundo, en cada momento de nuestra vida. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Dónde está vuestra fe? Pero hay una historia que es a donde yo quiero llegar. Es una historia muy conocida de 12 israelitas, 12 hombres del pueblo de Israel que Moisés envió a reconocer la tierra que Dios les había prometido, que Dios les iba a entregar para que vivieran como Dios tenía planeado para ellos. En primer lugar, quiero decir algo. Miren, la idea de enviar espías no fue idea de Dios, fue una petición del pueblo. Ahora, esta idea de Moisés envía a 12, en realidad mostraba falta de fe. En realidad mostraba duda de lo que Dios les había prometido. Sin embargo, Dios le dijo a Moisés, en su voluntad permisiva, que enviara a estos 12 que reconocieran la tierra. Fueron, reconocieron la tierra, probaron de sus frutos durante 40 días que duró la expedición. Regresaron y le dan un reporte a Moisés. En Números capítulo 13 y 14, que es donde nos vamos a centrar el resto del mensaje, ahí nos narra la historia. Números 13, 26, ellos vienen y dan el reporte a Moisés. Y dice así: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos, a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Dice que llegaron con unos racimos de uva que eran tan grandes
que venían atravesados en unas varas y los llevaban en los hombros, unos racimos de 4 a 7 kilos, según los historiadores. Fruto abundante, delicioso. Y versículo 27, les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y les mostraron. Nosotros comimos, probamos, algo maravilloso. Vemos aquí, hasta este momento de la lectura, que estos 12 que fueron enviados tocaron la tierra, tocaron el fruto, comieron de la abundancia de esa tierra. Sin embargo, su fe seguía débil, seguían dudando. Lo mismo es común que nos pase a los cristianos. ¿Cuántas veces el Señor ha hecho milagros? ¿Cuántos milagros no ha hecho Dios en nuestra vida? Un montón. Podríamos pasarnos horas contando de testimonios de que en el año tal el Señor hizo esto, hizo aquello. Hemos probado, hemos tocado, hemos gustado del fruto del Espíritu. Sin embargo, ante una adversidad como la actual, algunos siguen dudando. ¿Qué sucede? Enseguida, 10 de ellos comienzan a esparcir su cobardía delante del pueblo. Comienzan a hablar palabras que demostraban su miedo, su temor, y comenzó el contagio de este virus a todo el pueblo de Israel. Vamos a leerlo. Números 13:28. Ellos continúan hablando. Hemos probado, hemos comido, aquí está la prueba. Mas el pueblo, siguen diciendo ellos, que habita aquella tierra es fuerte. Aquí fuerte, en el hebreo, significa, tiene la idea como de feroz, despiadado, desalmado. Entonces están diciendo, pero los que viven allí son gente desalmada. Los que viven allí son Z24. Los que viven ahí son gente sin corazón, son despiadados, son atroces. Y la gente escuchando. Y las ciudades, dice, muy grandes y fortificadas. La palabra fortificadas aquí alude a murallas altas. En el hebreo significan murallas impasables, que es imposible escalarlas para llegar al otro lado. Y también dice, vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Ellos están dando este reporte, así como el columnista que mencioné al inicio, con un panorama totalmente negro, las olas gigantescas que se vienen sobre el mundo, y la gente escuchando. Y de pronto Caleb interviene. De pronto él trata de detener el contagio, y dice en el versículo 30: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Callar, porque en ese momento ya estaban vociferando, ya estaban lamentándose, ya estaban gritando. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y los hizo callar y dijo lo siguiente: subamos luego, subamos y tomemos posesión de ella, de esta tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Aquí vemos a uno de los 12, llamado Caleb, con un espíritu y una actitud totalmente diferente a la de 10. 10 de ellos tenían una actitud de duda, de incredulidad, porque la duda nos mete en una condición muy
muy peligrosa, hermanos. Las promesas de Dios son sí y amén en Él. Nosotros, lo único que Dios pide es que tengamos fe. Ahora, el dicho de Caleb no es una fe de ese tipo de fe que hoy está muy de moda, porque yo lo digo, yo lo declaro. No. La fe de Caleb estaba fundamentada en la promesa de Dios. Les voy a dar una tierra que fluye leche y miel, y él mismo pisó esa tierra, tocó esa tierra, comió de ese fruto y dijo: Dios es fiel, lo que Dios nos prometió es real, vamos que nosotros podemos más que ellos. Pero ¿qué sucede? Los 10 reaccionan otra vez y siguen esparciendo el virus del temor, y aquello en unos instantes el pueblo cae en un contagio espantoso. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, o sea, interrumpieron a Caleb y dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, no podemos, porque es más fuerte que nosotros. Son feroces, despiadados, desalmados. Para los 10 espías incrédulos, el problema de los gigantes era insuperable. No podemos, tan grandotes, sus ciudades son enormes, hay unas olas impresionantes que van a golpearnos. Pero para 2 de los espías que tenían fe, los gigantes eran insignificantes. 10 miraron a los gigantes y solo 2 miraron a Dios. Yo solo quiero recordarles que Dios es más grande que los problemas. Como hace un rato adorábamos al Señor, ¿qué se puede comparar a nuestro Dios? ¿Qué hay más grande que Dios? Absolutamente nada. El problema está cuando, al igual que los discípulos y estos 10, miraron las olas y no el que estaba en la barca. Y muchos cristianos, ustedes no se imaginan la de correos, mensajes: pastor, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde está? Denos una palabra. ¿Y qué si me hubiera muerto? A ver, ¿no tienen palabra? ¿Qué pasó? ¿Dónde está su fe? No miren a los gigantes. El apóstol Juan decía: más grande es el que está en nosotros, ¿sí o no?, que el que está en el mundo. Vean al que está más grande que todos los problemas, al que va con nosotros en la barca, y no nos centremos en lo que Jesús dijo que serían principios de dolores. Porque si nos dejamos contagiar por esta pandemia del temor, nuestra vida espiritual puede caer. Y podemos arrastrar, así como esos días arrastraron a Israel, podemos arrastrar a la familia y a los que nos siguen, en aquellos sobre los cuales tenemos alguna influencia. Dice en Números 13:32: y hablaron mal entre los hijos de Israel. Hablaron mal. ¿De qué? De la tierra que habían reconocido. Hablaron mal. Qué triste es cuando un cristiano, miembro de una iglesia, se alimenta por años, algo pasa en su vida y después habla mal de lo que recibió. Eso es de las peores reacciones que los cristianos de hoy tenemos. El día de hoy hay muchos cristianos hablando mal de las promesas de Dios. Es increíble. Y en lugar de infundir fe, infunden duda. No, Dios ya nos sana, eso quedó para el tiempo de los apóstoles. No, pues ya esto es así, esto es acá, porque así me lo enseñaron, y los oyes tú hablar y dices: no, hombre, pues estos no tienen mucha diferencia que el columnista. Cristianos hablando mal
de las promesas de Dios, hablando mal de las mismas palabras de Dios. Triste. Hablaron mal de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Ahí estaban todos acobardados. Los traga, los devora. En cuanto pisas te va a devorar. La pregunta es: ¿por qué no los devoraron? 40 días vivieron en esa tierra explorándola. ¿Qué pasó? Probaron desde los frutos de esa tierra. Algo no andaba bien en sus corazones. Su fe no estaba sólida. Es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, son gigantescos. No podemos. Y continúan en el versículo 33. También vimos allí gigantes, hay gigantes en la tierra. Esta historia, yo decía al principio que ilustra muy bien lo que para nosotros es hoy la vida cristiana. Esta tierra está llena de gigantes. Para muchos la duda es como un gigante que no saben cómo enfrentar. Algunos es el temor. Otros es el aspecto económico. ¿Qué voy a hacer? Y se gastan los cabellos. Vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, subrayo esa frase, como langostas, y así les parecíamos a ellos. En la Nueva Traducción Viviente dice: al lado de ellos nos sentíamos, nosotros nos sentíamos como saltamontes. Y así nos miraban ellos, así como: ay, estas cucarachas que nomás un pisotón y allí quedaron. 10 de los espías estaban acobardados, llenos de temor, y contagiaron a todo el pueblo. Así como todos nos contagiamos en el camión que se estaba incendiando, así como todos los discípulos en la barca se contagiaron de temor. ¿Y qué sucede como resultado? ¿Qué sucedió de esa contaminación, de ese temor que los contagió? Números 14, versículo 1. Miren el resultado de la falta de fe, de mirar a los gigantes en lugar de ver al gigante. Dice Números 14:1: entonces toda la congregación, ¿cuánta? Toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Se pasaron por lo menos 10 horas llorando, gritando, dando voces. El temor los había invadido. Ya se les había olvidado la maravilla que experimentaron cuando el Señor los sacó de Egipto con brazo poderoso. Se les había olvidado cómo cuando estaban enfrente del Mar Rojo y Moisés clamó y levantó la vara, el mar se abrió y todos pasaron como por tierra seca. Nos pasa a veces lo mismo. Quien diga que no le ha pasado está mintiendo. A todos nos pasa. Pero por eso tenemos que estar bien centrados en el Señor. No que si la economía está bien o está mal. Nosotros no dependemos de la economía, dependemos de Dios. En todas las crisis que ha pasado este país, que yo ya a mis 60 y tantos años he vivido, nunca he visto que los pajarillos se mueran de hambre. Nunca. Y nosotros, dijo Jesús, valemos más que los pajarillos. Versículo 2: gritaron, lloraron y se quejaron contra Moisés y contra Aarón.
todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud a Moisés y Aarón: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Wow. Cada vez que yo leo esta historia, digo, bueno, la Biblia dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo digo, así meditando, ¿cómo pudieron llegar a esta situación tan lamentable? Ojalá y muriéramos en Egipto, hubiésemos muerto en Egipto, o en este desierto, ojalá nos muramos en el desierto. Wow. Ya era toda una pandemia de temor. Se había descontrolado totalmente el asunto allí. Todo porque 10 de los principales del pueblo hablaron en contra de las promesas de Dios y dudaron. Y en lugar de ver la grandeza de Dios, al cual los cielos de los cielos no pueden contener, miraron a los gigantes de casi 3 metros. Miremos que no caigamos en semejante ejemplo, dice la palabra de Dios. Continúan en el versículo 3. Ahora empiezan a culpar a Dios. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Por qué nos trae aquí y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? No. Eso es muy lamentable lo que estamos leyendo aquí. ¿No nos sería mejor volvernos a la vida que teníamos antes? He escuchado infinidad de veces a muchos cristianos hablando insensateces, tonterías. Ay, ahora que sigo al Señor se me pone la cosa más difícil. Antes estaba mejor, dicen algunos. Tú dices, ¿cómo es posible? Y se les olvidaron todas las maravillas que Dios ha hecho a través de los años. Por eso la Biblia nos enseña que recordemos las bondades, las misericordias de nuestro Dios. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Creo que ya estábamos mejor. No le hace que el faraón tenga su pie en nuestro cuello. No importa. Allá cuando menos comemos pepinos. Fíjense nomás. Allá cuando menos comemos cebollas. Ay, tan ricas las cebollas. Y los ajos que tanto le gustan a Toño. Dice el versículo 4, fíjense. Y decían el uno al otro. O sea, empezaron ya a hablar entre ellos. Ya se había perdido el control. El virus del temor había hecho sus estragos en el corazón del pueblo. Y ahora se decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Necesitamos a alguien que nos dirija, que nos guíe por el camino de regreso a Egipto. Increíble. A través de la vida ministerial y la vida cristiana, he hablado con tantos cristianos, incluyendo pastores, que: pastor, yo ya tiro la toalla. No, pero ¿por qué? Es que Dios me prometió y no me cumplió. Es que a veces decimos Dios me prometió cuando no son promesas que Él nos da, sino son ambiciones personales. Son deseos puramente de la carne y materiales. Y luego hablamos contra Dios y le echamos la culpa. Antes yo era un empresario y mira nomás cómo estoy. Volvámonos a como estábamos antes. ¿Se puede imaginar en unos instantes esa escena? Así, traten de imaginarse, para algo sirve la imaginación. Todo un caos, todos llorando, gritando. 10 diciendo: no podemos, están bien grandotes. Oye, ¿qué tan grandes están? No, hombre, mira, yo vi uno que, híjole, man, no, ¿para qué te cuento? Me miraba hacia abajo
Y luego levantó el pie y yo dije, Señor, éramos como cucarachas, como chapulines. De verdad, sí. No. Todo un caos allí. Pero de pronto Josué y Caleb reaccionan. Y esa es la lucha de siempre. Unos hablando, sembrando la duda, la incertidumbre. ¿Dónde están los que hablan palabras de fe y de confianza en ese Dios, en el verdadero gigante? Que Él dice, yo estoy detrás de ti como poderoso gigante, dijo el profeta. Él sí es un gigante. ¿Dónde están? Háblenle a sus hijos palabras de fe. Sí, está bien guardar, también tenemos que ser gente sensata, con sentido común y prudentes, ¿verdad? Pues si hace frío, te cubres. Si te dan unas instrucciones sanitarias, pues hay que observarlas. Eso no es falta de fe, eso es inteligencia y sentido común. Pero porque tampoco nos vamos a ir al triunfalismo, tampoco nos vamos a ir a la superfe, aquello de que que a mí no me hace nada nadie, y se vuelven temerarios. Ya hay casos de pastores que han muerto. No estoy diciendo que es el caso, pero también hay casos y hay videos en las redes sociales de pastores que desafiaron, se volvieron temerarios. Hay uno en Florida, un pastor muy famoso, en plenas instrucciones del gobierno para que haya orden, para que no se salga de control el asunto. Él reunió a su congregación y en plena reunión entró la policía y lo agarraron y lo bajaron, y un policía agarra el micrófono y dijo, su pastor es un irresponsable. Yo diría, es un triunfalista. No era alguien que tenía su fe basada en las promesas de Dios. O sea, yo sé que es un punto así difícil para algunos de ponerlo en el equilibrio. No, nuestra fe, lo que sí estoy rotundamente cierto, con contundencia, es que nuestra fe debe estar basada en lo que Dios dice, no en lo que yo supongo que Él dice, o en lo que yo pueda llegar a pensar o a creer que Él me está hablando. Porque ¿cuántas veces decimos, Dios me habló? Y no pasa nada de lo que supuestamente Dios nos habló. Ahí, ¿quién se equivocó? ¿Dios o nosotros? Pues nosotros. Por eso tenemos que empaparnos de la palabra de Dios, que este amor en abundancia, que la sabiduría, la inteligencia espiritual nos dirijan, la paz de Cristo en el corazón, pero todo fundamentado en la palabra de Dios. Entonces reacciona Josué y Caleb, Números 14:6, y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Es una señal así como de lamentación, ¿verdad? Pero ¿qué están haciendo? Son el pueblo de Dios. ¿Cómo ustedes están dudando de Dios? No les crean a estos incrédulos, no se dejen contagiar, crean a la promesa. ¿Qué no ven el fruto? Ustedes mismos lo probaron. ¿Por qué ahora vienen a decir que no se puede? Y Josué y Caleb, versículo 7, hablaron a toda la congregación como para contrarrestar. Hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. ¿De qué manera quieren que se lo expliquemos? Lo vivimos, lo probamos, la pisamos. Es en gran manera buena. 8, y Jehová, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. ¿Quién? Dios por delante. Y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel.
Versículo 9, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. ¿Sabes que la duda es rebeldía? Si algo ofende a Dios, es que pongamos en tela de duda su palabra. Si hay algo que hiere el corazón de Dios, es que digamos lo contrario a lo que Él dice. Josué dice, Él mismo nos va a llevar, Él mismo nos va a entregar. ¿Qué no se acuerdan del Mar Rojo? ¿Qué no se acuerdan de esto, de aquello? Por tanto, no sean rebeldes contra Dios, ni temáis al pueblo de esta tierra. Sí, son gigantes, yo los vi, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Wow, qué diferente. Miren, hermanos, en 1982 iniciamos Casa de Oración. Era un año de crisis. Desde que yo me acuerdo, desde tengo uso de memoria, siempre hemos estado en crisis. Cuando algunos amigos míos, ministros y algunos cristianos amigos míos se enteraron que íbamos a iniciar una obra, me decían cosas como, oye, pero en medio de esta crisis no hay trabajo, la gente no gana ni para comer. ¿Cómo? No, espérate, me decían. O júntate con otro ministerio, porque pues como se ven las cosas, no se ve por dónde. Iniciamos Casa de Oración en 1982. En 1986 hubo otra crisis y la iglesia siguió creciendo. En el 2004 otra crisis y después otra crisis. Toda mi vida ha sido crisis. Y toda mi vida he escuchado, no se puede, no se puede, no se puede. Claro, no se puede cuando nosotros miramos a los gigantes que hay en la tierra. Pero cuando miramos al papá de todos esos gigantes, otro gallo nos canta, como decimos aquí en México. Es muy distinto. Mayor es el que está en nosotros, hermanos, que el que está en el mundo. No temamos. Si es necesario que Dios mande cuervos, los va a mandar. No ofendamos a Dios, creamos. Pero ya estaban contaminados. Presas del pánico reaccionan a lo que Josué y Caleb les estaban diciendo. Parecía como que los habían inoculado, los habían inmunizado, les pusieron una vacuna y los inmunizaron contra Dios y contra la fe. Ya la palabra que Josué, estaban diciendo la verdad. La palabra que Josué y Caleb le estaban diciendo ya no estaba haciendo mella en sus corazones, ya no estaba entrando. Espero que no sea la condición de algunos que están escuchando o que escucharán este mensaje. Pero en Números 14:10 dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Hágame usted el favor. Wow. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Mire, me llamó la atención esta frase, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo. Y me puse a investigar un poco más adentro, y en el hebreo la idea es, y Dios se mostró como un juez, como diciendo, voy a dar mi veredicto y los voy a sentenciar. Esa es la idea de la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo. Y el contexto lo comprueba. Y dijo Jehová a Moisés, versículo 11, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Moisés, ¿hasta cuándo me han de enojar este pueblo? Si quieres hacer enojar a Dios, duda, llora, quéjate, pero de pronto se te va a revelar, pero no como el que suple.
sino como el juez que viene a traerte una disciplina para que tu fe crezca y se fortalezca. Y no dudes jamás de Dios. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. ¿Hasta cuándo, Moisés? Y aquí se ve que se reveló como juez, versículo 12. Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Duro, ¿no? La duda destruye, hermanos. Ese gigante aplasta. La incredulidad también, el temor también. Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré, le dice a Josué, sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿Saben qué significa gente más grande y más fuerte que ellos? Si nos vamos al hebreo, significa gente que tenga valor, que sean valientes, que no sean cobardes cuando se les aparezcan de pronto los gigantes enfrente. Significa gente de valor, o sea, valiente, gente que tenga fe, que me crea. Yo te voy a poner sobre ese tipo de gente que me crea. Fíjate bien quiénes son tus amigos, fíjate bien con quién hablas, fíjate bien con quién platicas, fíjate bien lo que te dicen. Si lo que te dicen te infunde temor, miedo, inseguridad, estás corriendo un grave peligro. Mirarás a los gigantes. De manera inesperada, digo inesperada, así lo veo yo, Moisés intercede por el pueblo, implora el perdón del Señor. Yo no sé qué hubiera hecho yo, la verdad yo digo, Señor, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera hecho yo? No lo sé, la verdad. Pero sí es una lección, Moisés nos da una lección aquí. Comienza a interceder. Y le dice, no, espérate, Señor. Los pueblos que vieron cómo nos pasaste por el Mar Rojo y todas las maravillas, van a decir, y ahora no los pudo meter a la tierra. Señor, perdónalos, dice. Y Moisés lo consigue. ¿Saben por qué Dios los perdonó? Porque Él es amplio en perdonar, porque Él es misericordioso y paciente. Sin embargo, leamos el versículo 20. Entonces Jehová dijo, yo le he perdonado conforme a tu dicho. Aunque ellos no se estaban arrepintiendo, Dios los está perdonando. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces. Usted puede encontrar las 10 tentaciones ahí en la Biblia, si se pone a estudiar. 10 veces me han desafiado, 10 veces han dudado, no me han creído y no han oído mi voz. Versículo 23, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No la verán. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Es cosa seria. Es cosa seria, hermanos. No irrites a Dios. Ahora sí que por el amor de Dios, no irritemos a Dios. Dios nos perdona porque es misericordioso, sí. ¿Dónde estaríamos si Él no nos perdonara? Sin embargo, las consecuencias de nuestras acciones nos alcanzan tarde o temprano. Dios no puede dejarnos sin disciplina. Hay una ofensa muy grave aquí de todo Israel. Dudaron de Él. Sí, los perdonó. Él no es como nosotros los seres humanos que guardamos resentimiento. Pero nuestras acciones merecen una disciplina o la justicia.
de Dios demanda un castigo para el infractor y estaban ofendiendo a Dios de manera grosera. Fíjate, Números 14:24, en la versión del lenguaje actual, dice: pero Caleb, en el versículo 14:24, pero Caleb, mi servidor, no fue como los demás, sino que creyó en mi promesa. En la Reina Valera dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. El mismo versículo en la versión Dios habla hoy dice: solamente mi siervo Caleb ha tenido un espíritu diferente. Espíritu diferente significa una actitud diferente, una actitud de fe, de confianza total y plena en Dios, y me ha obedecido, dice esta traducción, fielmente. Por eso a él sí lo dejaré entrar en el país que fue a explorar, y sus descendientes se establecerán allí. Por eso cuando Josué mete al pueblo, Josué fue sustituto de Moisés y fue el encargado de meter a Israel a la tierra prometida. Un día Caleb llega delante de Josué y le dice: Josué, quiero hablar contigo. Dice: mira, así como cuando exploramos la tierra, yo tenía 40 y tantos años, hoy tengo 85 y estoy mejor que antes, le dice. Mi fuerza como de hace 40 y tantos años es semejante a la de hoy, a la que tengo hoy. Le dice: y Dios me dio promesa y yo vengo por ese cumplimiento. ¿Qué quieres?, le dice Josué. Pues quiero ese monte, pues agárralo, es tuyo. Solo los fieles, los que creen, los que no confían en sí mismos, los que ven a Dios y no ven a los gigantes ni a las olas gigantescas a su alrededor, son los que reciben las promesas de Dios y las ven cumplidas. Números 14:26, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo? Mira el Señor, ¿hasta cuándo oiré? Porque ellos seguían gritando: esta depravada multitud. Ay, no. Yo leo eso y me entra un temor, pero el bueno, el temor de Dios. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? ¿Hasta cuándo? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Esta fue la manifestación de su gloria. Por eso a veces algunos cuando dicen: ay, manifiesta tu gloria, a veces no sabemos lo que decimos, porque su gloria se manifiesta de muchas maneras. Y aquí su gloria se manifestó y se reveló con castigo y juicio sobre su pueblo. Dice el versículo 29: en este desierto caerán vuestros cuerpos, les dice, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré. Dios juró que os haría habitar en ella. Imagínate Dios jurando: yo les juro por mí mismo que les doy la mejor tierra que se pueden haber imaginado. Yo lo prometo y lo juro por mí mismo, dijo Dios. Pero ustedes no van a entrar, dice. No van a entrar, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, los niños en su inocencia, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, las consecuencias de su rebeldía, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días
de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y allí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. ¿Saben? La palabra plaga allí se puede traducir como peste, un virus, qué sé yo. Murieron de esa manera. Versículo 38. Pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Concluimos, hermanos. ¿Hay gigantes en la tierra? Sí, hay muchos gigantes. Hay unas fortalezas impresionantes que se están presentando delante de nosotros. Miren, según los entendidos, de los 603,000 varones de guerra que salieron de Egipto, 603,000 que salieron de Egipto, solo Josué y Caleb entraron a la tierra. Si nos dejamos contagiar por el temor, vamos a perder la paz, hermanos. Vamos a perder el gozo. Si miramos a los gigantes, podemos entrar en una condición de murmuración y de ofensa y vamos a herir el corazón de Dios. Y en el temor lleva en sí castigo. No perdamos las bendiciones que el Señor ha prometido para nosotros. Siempre le dio promesas a Israel: aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Aunque pases por el fuego, yo estaré contigo. La prueba está con Daniel, con tantos hombres en la Biblia, tantas mujeres, tanta gente que le ha creído, pero también tantos que han dudado. No perdamos de vista al Señor en estos tiempos. Hermanos, es principio de dolores. Si con este pequeñísimo y microscópico virus el temor ha invadido a la población mundial, ¿qué será de lo que viene? Jesús dijo: cuando estas cosas empiecen a suceder, levante su rostro, su redención está cerca. A ver, los ricos que han muerto de este virus, con todo el dinero del mundo y no pudieron. Estamos viviendo ya los momentos donde lo que eres, lo que tienes, no vale nada. Lo que va a contar es tu confianza en el Señor. Termino leyendo Hebreos 4:1. Una advertencia para nosotros hoy. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Ellos son los de Números 13 y 14. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Fe, confianza.
Oremos. Señor, tu palabra es lámpara a nuestros pies. No deberíamos de admirarnos y mucho menos de perder la cordura, la sensatez, la fe en tus promesas, en tu palabra, que nos produce seguridad. Tus promesas siempre, Señor, son y serán condicionales. El reproche a tus discípulos en la barca fue: ¿dónde está su fe? ¿Por qué dudaron? Yo les dije, pasemos al otro lado. ¿Y qué acaso no nos ha dicho el Señor: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Ahora, hermanos, estamos ya llegando a esos tiempos de estén contentos con lo que tienen, sustento y abrigo. Ya lo demás, ¿de qué sirve? Levantemos nuestros rostros porque la venida de nuestro Señor está muy cercana. Miremos hacia arriba, al que está por sobre todo y sobre todos. No a los gigantes de 3 metros, ni a las ciudades fortificadas, ni a las olas de 12 metros. Esas quedan tan pequeñas ante la grandeza de nuestro Dios. Temamos. Su promesa sigue vigente, aunque algunos parecen que no la han alcanzado. Y así como a aquellos se les habló la buena nueva, pero no les aprovechó el oír la palabra porque no confiaron en ella. Señor, gracias. Ten misericordia de nosotros, Señor, que miremos tu gloria, tu grandeza. Oramos, Señor, por aquellos que están dudando, que están débiles en su fe, que esta situación mundial solo vino a descubrir su verdadera condición espiritual. Tienen tanto miedo, tanta intranquilidad. Ven a sus hijos, ¿qué voy a hacer? Dicen y lloran y gritan. Señor, de aquí hasta que tú vengas, sin duda, este mundo ya no será el mismo. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a murmurar contra tus promesas y a decir, mejor vámonos a Egipto, vámonos al mundo. Líbranos, Señor, de tal acción. Tu misericordia sea sobre tu pueblo, Señor. Aquellos que tienen débil su fe, fortalécelos. Aquellos que tienen poca fe, aumenta su fe, Señor. Aquellos que dudan, convéncelos, Señor. Y danos a nosotros palabra para convencer también a los que dudan. Líbranos de ser tropiezo, hablando en contra de tu palabra y sembrar el terror, el miedo entre el pueblo. Porque ¿qué y si ya no pudiéramos reunirnos? ¿Qué y si prohibieran las reuniones públicas? ¿Se acabó nuestro cristianismo? Claro que no. De pie estarán delante del trono y del Cordero aquellos que guardaron la fe y obedecieron la palabra del Señor. Levanten sus manos ahí donde están en su lugar y miren al que es grande, miren al poderoso. No mires al gigante del temor y de la duda, de la escasez económica, no. Mira al que es dueño de todo y de todos, y no quites tu vista de ahí, porque sí podemos, sí podemos, sí podemos. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sí podemos.
Daniel, como pudo Moisés, como pudo Caleb, como pudo Josué, como pudo Esther, Débora, tantos hombres y mujeres. Es el mismo Dios que hoy habita en nosotros, es la misma palabra. Y en el nombre del Señor, nosotros seguiremos en este mundo hasta que tú vengas por nosotros o nos llames a tu presencia. En el nombre de Jesús.